Vamos a darle clic aquí. Siguen viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, Sí. Ok. Bueno, muchachos, en primer lugar, un saludo a todos y a todas. Espero que estén muy bien. Como dijo Livio, desde el lunes se va a requerir que sus entregables estén con pruebas unitarias. El objetivo de esta presentación básicamente, o de esta capacitación más que todo, básicamente es esto, mostrar cómo desarrollar pruebas unitarias de forma fácil, sencillo y no morir en el intento. Y tratar de ver cómo resolvemos todos esos problemas que a veces son excusas para nosotros no desarrollar pruebas unitarias. A veces, oye, no voy a desarrollar pruebas unitarias porque X cosa, bueno, vamos a ver esas X cosas que nos impiden a veces desarrollar pruebas unitarias. Entonces, básicamente esto, vamos a hablar de esto. Esto va a ser netamente técnico, va a ser código, cómo vamos a desarrollarlo y todo lo demás. Por eso es que estamos nada más desarrolladores y personas de QA. Entonces, nada, sin más a que hacer referencia, vamos a empezar. Esta es la tabla de contenido, pequeña. El primer punto es tema conceptual. Ya sé que dije que vamos a hablar va a ser meramente técnico, pero aquí hay un punto que quiero resaltar y que quiero hacer énfasis. Es breve y muy corto, pero lo voy a tocar. El segundo es nuestra arquitectura. También es muy corto y me parece que es importante hablar de esto. Y el tercero, que es el que nos interesa, cómo desarrollar pruebas unitarias. Bien. Yo tengo un solo monitor, no voy a poder ver el team, quien levanta la mano, así que si alguien quiere acotar o decir algo o preguntar algo, sencillamente abra el micrófono y hable. Y listo. Ya, entonces vamos a empezar con el punto número uno, el tema conceptual. ¿Por qué quise levantar este tema? Porque, como ustedes sabrán, hace tiempo Gerardo estuvo hablando sobre pruebas unitarias. Y habló bastante de pruebas unitarias, dijo que era una prueba unitaria, las buenas prácticas, las características, incluso le habló sobre una suite de pruebas que es muy importante y la vamos a estar utilizando en este momento. Y entiendo que luego de eso Gerardo se unió a varios equipos y estuvieron levantando la suite de prueba en cada uno de los ambientes. Y digo esto ¿por qué? Porque vamos a empezar por allí. En esa ponencia o en esa presentación que hizo Gerardo, alguien preguntó algo importante y yo quiero traerlo acá. Cuando Gerardo hablaba sobre la suite de pruebas y hablaba de apuntar a la base de datos y levantar el servidor embebido y todo eso, alguien preguntó, no recuerdo bien la pregunta, pero básicamente fue, mira, si estamos hablando de pruebas unitarias, ¿por qué me estás hablando de contenedor? ¿Por qué me estás hablando de base de datos? Y decía él, ¿cuál es la línea de diferencia entre una prueba unitaria y otro tipo de prueba, prueba de integración de componentes y esas cosas? Y la pregunta era muy buena. Y por eso yo me quise traer este punto aquí. Mira, Wikipedia, me traje la definición de Wikipedia. Prueba unitaria. Dice Wikipedia, dice, en programación, una prueba unitaria es una forma de comprobar el correcto funcionamiento de una unidad de código. Por ejemplo, dice, en diseño estructurado o en diseño funcional puede ser una función o un procedimiento. En un diseño orientado a objeto, como lo es Java, una clase. Es decir, aquí básicamente me está diciendo que, mira, una prueba unitaria es una forma de comprobar el correcto funcionamiento de una unidad de código, de una unidad. Esas son las unidades, son las que vamos a probar. Y esa unidad varía dependiendo de lo que estemos desarrollando o lo que estemos haciendo. Y pone por el ejemplo, mira, la unidad de prueba puede cambiar dependiendo. Si estamos en un paradigma orientado a objeto, la unidad de prueba puede ser una clase. Pero si estamos en un diseño estructurado o funcional, puede ser una función, un procedimiento. Y esto es importante aquí porque aquí lo que quiero destacar es que la unidad de prueba puede variar dependiendo de lo que estemos desarrollando. Y nosotros en Tuten normalmente estamos desarrollando APIs REST, estamos desarrollando servicios web y esas cosas. Entonces es lógico, es verdad que estamos usando Java y es un paradigma orientado a objeto y es lógico pensar que podríamos utilizar las clases como nuestras unidades de prueba, pero también es cierto, y pasa en otras tecnologías, que cuando se desarrollan APIs REST, las unidades de pruebas cambian y vienen a ser los endpoints, porque cuando nosotros tenemos un API REST, lo que estamos creando son endpoints en nuestra API, que son las funcionalidades principales que van a ser consumidas. Entonces, esas pueden ser las unidades de prueba. Sigue Wikipedia y dice que esto sirve para asegurar que cada unidad funcione correctamente y eficientemente por separado. Mira, no quiere decir que no probemos clase,
porque lo podemos hacer. Es Java, es un paradigma orientado a objeto y podemos probar, tratar a las clases como nuestras unidades de prueba. Y de hecho, a veces va a ser necesario hacerlo. Pero más que todo esto de tratar las clases como nuestras unidades de prueba, es más que cuando estamos desarrollando con Java Swing o Java FX o Android, es como más apropiado para eso, pero cuando estamos desarrollando con Java Enterprise Edition y utilizando todo ese tema que es un poco más complejo, ya se hace un poco complicado. Entonces, eso, aquí lo que quiero destacar es esto. Estamos desarrollando API REST, creamos endpoint y nuestras unidades de prueba van a ser esos endpoints. Bien. Punto número 2, nuestra arquitectura. Quería hablar de esto porque si bien es cierto que muchos tenemos tiempo trabajando con Java y aquí en Tutem la arquitectura que utilizamos, es muy importante saber, más que todo para los nuevos ingresos que vienen y los que están, cómo funcionan las cosas. Y es importante hablar de esto porque las pruebas tratan de simular esto. Vean, aquí tenemos HTTP, protocolo HTTP, por aquí entra una, y tenemos nuestra API que es la gris. Entra una petición X, llega a nuestro web service, el web service tiene una lógica para validar, no sé, los datos y todo lo demás, y tiene inyectado, llama un Enterprise Java Bean, que tiene inyectado normalmente. Ese Enterprise Java Bean tiene lógica de negocio. Allí se hace cierta lógica y luego si va a persistir la información utilizando JPA, lo hace. JPA no se conecta directamente a la base de datos, sino que mediante un JDNI se conecta a un recurso que tiene nuestro querido llamado Glassfish y nuestro querido llamado Glassfish es el que hace la conexión directa con nuestra base de datos, que en este caso es Postgre. Pero básicamente es así. Llega aquí nuestra consulta HTTP para crear, por ejemplo, un usuario. Llega aquí al web service, al endpoint, él valida toda la información y todo lo demás, llama al Enterprise Java Bean y le pasa la información bien bonita para que él haga toda la lógica de negocio y todo lo demás. Y luego, si vas a persistir en base de datos, los Enterprise Java Bean llaman a través de JPA, persiste la información en la capa de datos, en la base de datos, a través de esta conexión por aquí, por nuestro querido llamado Glassfish. Esto es importante tenerlo en cuenta porque básicamente cuando nosotros, como vamos a probar, nuestras unidades de prueba son los endpoints, necesitamos tratar de levantar nuestra API. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, tratando de simular esto mismo. Esta, como decía Gerardo, hablaba de la suite de pruebas, que es muy importante y aquí la vamos a utilizar bastante. Tenemos nuestra API, que es lo que estamos desarrollando, que son nuestros entregables y todos nuestros endpoints, nuestros servicios web que estamos agregando allí. Y tenemos un servidor que es necesario y tenemos la suite de prueba. El servidor en este caso es Payara. Porque, ¿qué pasa? O sea, nosotros tenemos nuestra suite de pruebas y esa suite de pruebas ahí tiene que levantar un servidor para luego desplegar el API y luego ejecutar los casos de prueba consumiendo esa API. Pero Glassfish es pesado, Payara también es pesado, pero cada uno de ellos tiene una versión embebida pequeña que es como para este tema de pruebas y cosas pequeñas. Entonces, eso es lo que vamos a utilizar. Una versión pequeña de ese servidor para nada más desplegar el API. ¿Por qué la versión embebida? Por eso, porque para no estar levantando ese pesado proyecto o sistema de servidor, pues. ¿Y por qué Payara? Bueno, porque si son de las personas que les gusta utilizar lógica o código de Java 8, por ejemplo, las operaciones lambda o Java de Java 11 o mayor, Glassfish, la versión embebida de Glassfish tiene un problema. O sea, cuando tú agregas Java 8, operaciones lambda o todo lo demás en los Enterprise Java Bean o en parte de JPA, te va a dar error y no te va a dejar desplegar. Y eso es un tema un poco complicado, entonces hay que quitar todo lo de Java 8 y no, o sea, lo que podemos hacer es buscar una versión que de hecho es Payara embebido, que tiene esa solución. Ya resolvió ese FIC y de esa forma nosotros podemos utilizar nuestro código de Java 8 y todo lo demás y sencillamente va a desplegar sin dar problema. Entonces, básicamente Tengo una tenemos... duda allí, Carlos. Ajá. Pregunta. Si nosotros en CCM utilizamos Glassfish y efectivamente tenemos problemas con el Glassfish embebido con el tema de los lambda. Bueno, puede ser, tú también lo experimentaste cuando trabajaste. Sí, de hecho ahí fue donde surgió ese problema. Sí. Nosotros pudiésemos levantar un ambiente embebido en Payara y conservar igual el Glassfish en el servidor, o tendríamos que hacer el cambio en ambos. Mira,
Cuando tú vas a... También en mi pantalla, ¿verdad? Sí, aquí. Si vas a cambiar Glassfish por Payara, simplemente es en las dependencias. Tienes uno aquí que creo que es Glassfish embebido al, algo así. Simplemente es eliminar esa dependencia y cambiarla por Payara embebido al. Y sencillamente eso. El scope de ella es el test. Y sencillo ya. Ya la otra, el Glassfish y todo lo demás, se utiliza cuando ya vas a compilar y todo lo demás. Pero sí, sí, básicamente. Además, Payara es hijo, creo. Y estoy casi el 80% seguro que es hijo de Glassfish. Es un 100%, Carlos, eso. 100%. Ya. Entonces, no tendríamos problema en cambiar el embebido y conservar el despliegue a Glassfish normal como lo tenemos. Ya, Sí, perfecto. Gracias, sí. Carlos. Lo que sucede ahí, Carlos, es que Glassfish dejó de tener soporte. Entonces, Payara fue un clon de Glassfish hecho por comunidad, que es una versión, se podría decir, una versión nueva de Glassfish. Y Por con eso soporte. ¿Ah? Y con soporte. Entre O sea, comillas, mejor. soporte y lo otro también, pero también arrastrando varias de las fallas que traía Glassfish, que de a poco se han Ya. ido arreglando. Ya, bueno, eso pasaba con Glassfish embebido, que no había una solución para eso y una de las soluciones que se encontró fue eso, Payara embebido tenía ya ese fix y ahora simplemente se utiliza esta pues para el entorno de prueba. Pero aquí básicamente lo que hay que destacar es esto. Cuando nosotros corremos Maven Test o corremos las pruebas, lo primero que se hace es arrancar la suite de pruebas. Esa suite de pruebas lo que va a hacer es cargar al el Payara. Ya el Payara nosotros le tenemos un archivo de configuración para que apunte a cierta base de datos, que es una base de datos de pruebas, y luego que lo tiene levantado, carga el API allí en ese servidor, y luego lo que sencillamente empezamos a hacer es correr cada uno de los casos de prueba, que es consumir esa API y probar qué es lo que quiero probar, pues. Y eso, básicamente era lo que quería destacar desde la parte teórica. Ahora, vamos a la parte práctica, que es lo que necesitamos, el desarrollo de pruebas unitarias. Y como dije, esto va a ser netamente código. Vean, aquí tenemos un proyecto pequeño, muy pequeño. Tenemos un servicio web, recurso llamado login, y tenemos un endpoint para loguear usuarios. Recibe un usuario, un nombre de usuario y una contraseña. Él valida la información. Eso es sencillo. Ya valida la información, si existe, si el usuario no está activo, porque a cierta persona, no sé, a Elvis, le dijeron, mira Elvis, necesito un servicio web en donde me loguee usuarios. Y uno de los criterios de aceptación que estaba que estaba en la tarea era, mira, los usuarios que están activos o que están inactivos no pueden iniciar sesión. Entonces, como un buen programador, él colocó esa validación aquí. Y nada, y puso todo su validación, todo su código, le setea un token, JSON Web Token para cuando inicia sesión y todo está válido, y luego simplemente retorna la información, que es el nombre de usuario, el token, si está activo, el nombre y todo lo demás. Listo, ese es todo sencillo. Luego tenemos un endpoint que es para deshabilitar usuario. Él lo que hace es recibe un token, recibe un nombre de usuario. Para consumir esta funcionalidad tiene un permiso, de manera que el usuario de este token debe tener ese permiso. Aquí sacamos el rol del token y luego preguntamos sencillamente si esa sesión, si ese usuario que me pasó ese token tiene el permiso para hacer esta operación. Si lo tiene, si no lo tiene, me devuelve un problema, una excepción. De hecho, la excepción creo que es esta. Permission required y el mensaje me devuelve un autorice. Si todo está bien, entonces lo que me hace es chequear al usuario si está activo, porque también había una regla que si el usuario ya está inactivo no se pudiera desactivar. Todo esto para efectos de prueba, pero es importante aquí. Y luego, si todo está bien, simplemente devuelve un 200 y hace la edición en base de datos. Listo. Sencillo. Luego tenemos otro que es Comment Res. Mira, este es un servicio web sencillito también. Recibe un token, recibe un título y un body. También tiene permisología, se valida eso y lo único diferente aquí con los demás es que él le manda este título y este body a este Enterprise Java Bean
Y aquí lo que él hace, básicamente, es consumir un API de tercero, o sea, tiene una integración en donde le pasa la información, el body y el título, y él devuelve una respuesta. Y con esa respuesta yo opero, con esa respuesta yo hago inserciones en base de datos. O sea, es importante aquí destacar que hay una integración con un tercero y ver cómo hacemos con el tema de pruebas unitarias. Y esto van a ser básicamente los 3 ejemplos que vamos a estar probando y cómo desarrollar pruebas unitarias para esto. Más adelante vamos a poner como por ejemplo unas pruebas específicas para hacerlas nosotros, pues, y ahí vemos. Pero vamos a empezar con esto. Entonces, como le dije, aquí vamos a hacer uso de una suite de pruebas.